Evangelio de hoy jueves 10 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 8 versículos 51 al 59. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices: quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió. También los profetas murieron, ¿por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís: es nuestro Dios. Aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería, como vosotros, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día, lo vio, y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: no tienes todavía 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Juan representa uno de los momentos más impactantes del ministerio público de Jesús. Aquí, el Señor hace una afirmación desconcertante para sus oyentes. En verdad les digo, quien guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Esta declaración provoca una reacción inmediata y violenta entre los judíos que lo escuchan. Pero, antes de sumergirnos en el drama de este diálogo, es necesario meditar con detenimiento en la magnitud de la promesa de Jesús. Él no habla de evitar la muerte física. Pues todos moriremos un día, habla de una muerte más profunda. La muerte eterna, la separación definitiva del alma de Dios. En un mundo que teme la muerte física y muchas veces se olvida de la muerte espiritual, estas palabras de Jesús nos sacuden desde lo más íntimo. Hay una vida que trasciende la carne y una muerte que trasciende la tumba. Jesús nos invita a contemplar la realidad desde una perspectiva eterna. Su palabra, cuando es acogida y vivida, tiene el poder de introducirnos en la vida divina, de vincularnos con el Padre, de abrirnos a una comunión que trasciende los límites del tiempo. No se trata solo de conocer doctrinas, de cumplir normas, o de tener sentimientos religiosos. Se trata de guardar su palabra. Es decir, de abrazarla con el corazón. De dejar que moldee nuestros pensamientos, nuestras elecciones, nuestras relaciones. Guardar la palabra implica fidelidad, perseverancia, obediencia amorosa. Esta actitud configura al discípulo y lo prepara para una existencia nueva, en la que la muerte pierde su aguijón porque ya no puede destruir lo esencial, la unión con Dios. Por eso, esta promesa de Jesús no es un consuelo para el futuro, sino una realidad que comienza aquí y ahora, para todo aquel que cree verdaderamente. La reacción de los judíos frente a esta afirmación no se hace esperar. Ahora sabemos que estás endemoniado. Abraham murió, y también los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra no sufrirá la muerte jamás. Esta respuesta revela el límite de la comprensión humana, cuando se encierra en criterios puramente naturales. Ellos interpretan las palabras de Jesús desde una lógica terrena, sin abrirse al misterio de la revelación.
No comprenden que Jesús está hablando desde una realidad divina. Desde una autoridad que supera toda sabiduría humana. Y, como tantas veces ocurre, cuando el misterio no se entiende, se rechaza o se ataca. Lo acusaron de estar poseído, de estar fuera de sí. Porque sus palabras les resultaban inadmisibles. Esta es una constante a lo largo del Evangelio. Jesús, que es la luz, desestabiliza a quienes prefieren las sombras. El rechazo que él experimenta en este momento prefigura la pasión, la cruz. El escándalo del amor que no es comprendido. En esta escena se cruzan dos perspectivas irreconciliables, la mirada de la fe y la mirada de la carne. Los interlocutores de Jesús se aferran a sus criterios humanos, a su interpretación de la historia, a sus ideas sobre la religión. No son hombres sin religión. Al contrario, se enorgullecen de ser descendientes de Abraham, de tener la ley, de pertenecer al pueblo elegido. Pero su corazón está cerrado a la novedad de Dios. No reconocen que aquel que tienen delante es más que Abraham, más que Moisés, más que los profetas. Jesús no viene a destruir la historia de la salvación, sino a llevarla a plenitud. Él es el cumplimiento de todas las promesas, la revelación última del Padre. Sin embargo, este cumplimiento no se impone desde la lógica humana, sino que exige la apertura del corazón, la humildad de la fe. Es fácil juzgar a los contemporáneos de Jesús. Pero también nosotros podemos quedar atrapados en nuestras seguridades religiosas. Y no dejarnos interpelar por la palabra viva. En su respuesta, Jesús no busca defenderse con violencia ni caer en la provocación. Él dice, yo no busco mi gloria, hay uno que la busca, y él es el que juzga. Con estas palabras, Jesús nos revela la actitud del verdadero Hijo. No busca ser exaltado por los hombres, no impone su autoridad, no exige reconocimiento. Su gloria proviene del Padre, y confía en que el Padre hará justicia. Esta actitud contrasta con nuestra tendencia a buscar aprobación, aplausos, reconocimiento humano. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza consiste en vivir para Dios. En agradar al Padre, en cumplir su voluntad aunque eso implique incomprensión y rechazo. Él no necesita defenderse. Porque sabe que su identidad y su misión están enraizadas en el amor del Padre. Esta libertad interior es la que Jesús quiere comunicar a sus discípulos. Vivir no para la fama, ni para el éxito, sino para la fidelidad. A medida que el diálogo avanza, Jesús redobla la profundidad de su revelación. Afirma claramente que Abraham se regocijó esperando ver mi día, lo vio y se llenó de alegría. Esta afirmación desconcierta aún más a sus oyentes. Porque no entienden cómo puede Abraham haber visto a Jesús si vivió siglos antes. Pero aquí Jesús está aludiendo a una visión espiritual. Abraham, el padre de la fe, tuvo la capacidad de entrever, en el misterio, la promesa del Mesías. En su obediencia, en su disponibilidad total a la voluntad de Dios. Abraham se abrió al horizonte mesiánico, anticipando en la esperanza lo que aún no se había manifestado plenamente. Jesús nos revela que toda la historia de la salvación converge en él. Y que incluso los patriarcas del Antiguo Testamento encontraron su sentido último en la venida del Hijo de Dios. La alegría de Abraham no era una ilusión, era la anticipación, en la fe, del día glorioso de Cristo. Este versículo nos enseña algo fundamental para la vida espiritual. La fe auténtica trasciende el tiempo. Abraham vivió siglos antes de la encarnación. Pero su fe le permitió entrar en comunión con el plan eterno de Dios. De manera análoga, nosotros hoy también estamos llamados a vivir en esperanza.
A creer sin ver, a alegrarnos en la promesa aunque no tengamos todavía el cumplimiento total. La fe es una ventana hacia lo eterno. En medio de las pruebas, de las oscuridades, de las demoras. Somos invitados a alegrarnos como Abraham. A confiar como él, a esperar con la certeza de que el día del Señor llegará. Jesús nos muestra que la fe de los patriarcas es la misma que él pide a sus discípulos. Una fe capaz de ver con los ojos del alma. De esperar contra toda esperanza. De aferrarse a la promesa aun cuando no se comprende del todo. Así, la historia de la salvación se convierte en una sola historia. La de todos los que, en cada generación, se abren a la verdad de Dios. Pero los oyentes de Jesús no comprenden esta dimensión espiritual. Se quedan en lo literal, en lo racional. Aún no tienes 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Esta objeción revela una vez más la dificultad humana para trascender lo inmediato. Para abrirse al misterio. Es como si la lógica del tiempo impidiera ver la eternidad presente en Jesús. Y esta objeción, tan concreta, tan racional, no es distinta de las muchas que nosotros mismos podemos tener ante el misterio de Dios. Como creer en algo que no se ve. Como confiar en una promesa que aún no se cumple. Como amar a un Dios que parece ausente. Pero Jesús no busca ajustarse a nuestras lógicas. Él es el Señor del tiempo, y su revelación exige fe. No evidencia. Cuando los hombres se cierran a lo espiritual, reducen a Dios a su medida. Por eso, en este diálogo, lo que está en juego no es un argumento teológico, sino la apertura del corazón a una presencia que trasciende el tiempo. Y entonces Jesús pronuncia una de las frases más sublimes y escandalosas de todo el Evangelio. En verdad les digo. Antes que Abraham existiera, yo soy. Con estas palabras, Jesús no solo afirma su preexistencia, declara su identidad divina. El yo soy remite directamente al nombre con el que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Esta declaración no deja lugar a dudas. Jesús se identifica con el mismo Dios del Éxodo, con el Eterno, el Inmutable, el Santo. Es por esto que sus oyentes no lo soportan más. Toman piedras para matarlo, porque entienden que ha pronunciado una blasfemia. A menos que sea verdad. Aquí se rompe toda ambigüedad. Jesús no es solo un profeta, ni un iluminado, ni un maestro. Es el Verbo eterno, hecho carne. Su afirmación exige una decisión. O se le cree y se le adora, o se le rechaza. No hay término medio. Él mismo es la frontera entre la fe y la incredulidad. Esta autodefinición de Jesús como yo soy ilumina toda su misión y nos obliga a revisar nuestra relación con Él. No se trata de seguir a un sabio del pasado, ni de recordar una figura inspiradora. Se trata de entrar en comunión con el eterno presente. Jesús no solo vivió en Palestina hace 2000 años, Él es. Su ser no depende del tiempo ni de las circunstancias. Por eso, su palabra sigue viva. Su poder sigue actuando. Su presencia sigue habitando entre nosotros. Especialmente en los sacramentos y en la comunidad de los creyentes. Cuando oramos, no nos dirigimos a un ausente, sino a aquel que es. Esta verdad transforma nuestra espiritualidad. Porque nos invita a vivir cada momento en presencia del Eterno. A descubrir en el aquí y ahora la manifestación de su amor. Jesús es yo soy. Esto significa que su existencia sostiene la nuestra. Que en él todo encuentra su sentido, y que sin él, todo cae en la nada.
La afirmación de Jesús como yo soy no solamente revela su divinidad, sino que también nos introduce en el misterio de su identidad eterna. Una identidad que no se limita a un punto en el tiempo ni a una circunstancia cultural, sino que trasciende todo lo creado y todo lo imaginable. Esta revelación trastoca por completo las categorías humanas, ya que nos pone en contacto directo con el Dios que es presencia perpetua, sin principio ni fin. Jesús no dice yo era. Ni siquiera yo fui antes de Abraham, sino yo soy. Un presente absoluto que no tiene paralelo en el lenguaje humano. Esta forma de expresarse no es accidental. Es una declaración metafísica, teológica y espiritual de magnitudes infinitas. Significa que, en Cristo, lo eterno se ha hecho presente, que en Él la humanidad tiene acceso directo a la fuente misma del ser. Y que su palabra y su presencia son actuales, vivas, inagotables. Este yo soy nos invita a vivir en comunión con aquel que sostiene el universo con su palabra. Y nos sostiene a nosotros en cada respiración, en cada latido. Frente a esta revelación, la respuesta humana queda al desnudo. Los judíos toman piedras para arrojar contra él. No pueden soportar que un hombre afirme ser Dios, porque esto desborda todos los moldes religiosos y mentales que han construido para relacionarse con lo divino. Y sin embargo, este escándalo no es nuevo. La encarnación de Dios en la historia siempre ha sido motivo de contradicción. Desde el inicio, la revelación de un Dios cercano, personal, que se hace carne, que camina con su pueblo, ha sido signo de contradicción. Muchos quieren a un Dios lejano, inaccesible, que no se mezcle en los asuntos humanos, o bien desean un Dios domesticado, a su medida. Pero el Dios que se revela en Jesús rompe toda imagen preconcebida. Él es trascendente y cercano, eterno e históricamente encarnado. Santo y al mismo tiempo amigo de pecadores. Esta paradoja no puede ser aceptada sin fe, porque escandaliza la razón y la lógica. Solo el corazón abierto puede acogerlo. En esta reacción violenta de quienes escuchaban a Jesús, también se revela la tragedia del rechazo divino. Dios no fuerza la fe, Él se manifiesta con claridad, con signos, con amor, con verdad. Pero deja a cada corazón la libertad de aceptar o rechazar. Y cuando el corazón se cierra, lo que queda es la violencia. La violencia de la razón que no acepta ser superada. La violencia del ego herido, la violencia de la religión transformada en instrumento de poder. La escena del intento de apedreamiento nos recuerda que la palabra viva no deja indiferente. O se acoge con humildad, o se combate con hostilidad. Esta dinámica sigue siendo actual. En el mundo de hoy muchas veces el Evangelio incomoda, provoca, cuestiona sistemas de valores, estilos de vida, estructuras de poder. Y no faltan quienes, simbólicamente o incluso literalmente, toman piedras para hacer callar la voz de Cristo. Pero la verdad no se destruye con piedras. Jesús se oculta, pasa en medio de ellos y sigue su camino. Como quien no se deja detener por la ceguera del corazón humano. Este pasaje, entonces, nos pone ante una elección radical. ¿Cómo respondemos nosotros al yo soy de Cristo? Nos arrodillamos ante su divinidad, abriendo el corazón a su palabra y dejando que transforme nuestra existencia desde dentro. ¿O preferimos encerrarnos en nuestras propias convicciones? En nuestras ideas sobre Dios. En nuestras seguridades religiosas, rechazando todo lo que desafía nuestro modo de pensar. La fe auténtica implica un despojo.
Una rendición. Una apertura total al misterio de aquel que nos supera. No se trata solo de aceptar una doctrina, sino de dejarse transformar por una presencia. Jesús no quiere solo ser comprendido, quiere ser amado, acogido, vivido. Su yo soy es una invitación constante a vivir en su presencia. A descubrirlo en el silencio de la oración. En el dolor redentor. En la alegría del servicio. En el misterio de la Eucaristía. Cada día, en cada circunstancia, Jesús nos dice, yo soy. ¿Y tú, le crees? La palabra de Jesús, como una espada de doble filo, divide las intenciones del corazón. Quien la recibe con sinceridad encuentra vida, libertad, luz, sentido. Quien la rechaza, encuentra oscuridad, confusión y resistencia. Por eso, este pasaje no es solo una narración histórica, sino una confrontación existencial. Jesús sigue hablando, sigue revelándose. Sigue diciendo yo soy a cada alma que lo busca, a cada conciencia inquieta. Él se manifiesta en la palabra, en los sacramentos, en los pobres, en los acontecimientos de la vida. Pero no todos lo reconocen. Muchos lo ignoran, otros lo manipulan, otros lo ridiculizan. Y otros, como aquellos del pasaje, quieren eliminarlo de su vida, de su cultura, de su historia. Esta lucha espiritual continúa. Y cada uno de nosotros está llamado a tomar postura, no una vez, sino cada día, en cada decisión, en cada gesto. Uno de los aspectos más profundos de este Evangelio es que nos revela que el cristianismo no es simplemente una religión más en el mercado espiritual de la humanidad, sino la revelación definitiva de Dios en la historia. Jesús no es un maestro entre otros, ni un profeta más, ni un fundador moral. Él es el Verbo encarnado, el yo soy que existía antes de toda creación. Esta unicidad no puede ser diluida ni relativizada. Y por eso, el anuncio cristiano es exigente, no basta con admirar a Jesús. Hay que confesarlo como Señor. Esta confesión no nace de una imposición externa, sino de un encuentro interior, personal, con el resucitado. Solo cuando el alma se deja tocar por su presencia viva puede proclamar con fe: tú eres el Hijo de Dios. Esta fe es don, pero también decisión, don que hay que acoger humildemente. Decisión que hay que renovar cada día con fidelidad y amor. A la luz de este pasaje, comprendemos que la vida cristiana consiste, esencialmente, en una relación viva y continua con Jesús como el yo soy. Esto implica reconocerlo como el centro de nuestra existencia, como aquel que da sentido a todas las cosas, como la verdad que libera y la vida que no muere. Cuando esta relación se pierde o se diluye, la fe se convierte en una serie de prácticas vacías, en ritos sin alma, en palabras sin fuego. Pero cuando se vive en contacto permanente con el yo soy, todo se transforma. El trabajo cotidiano, el sufrimiento, las relaciones humanas, la misión, incluso la muerte. Todo se ilumina desde dentro. Esta experiencia no se improvisa. Se cultiva con oración, con escucha, con silencio, con obediencia, con perseverancia. No se trata de tener momentos de devoción, sino de vivir en comunión permanente con Él. El yo soy de Jesús también nos recuerda que nuestra identidad más profunda no está en lo que hacemos, ni en lo que sentimos, ni en lo que poseemos, sino en lo que somos en relación con Él. El hombre solo se comprende plenamente a la luz de Cristo. Sin Él, la existencia se fragmenta, se pierde, se reduce a supervivencia. Pero en Él, todo cobra sentido.
Su presencia eterna es el ancla que sostiene nuestra vida incluso en medio de las tormentas. Él es la roca firme, la fuente inagotable, el manantial de gracia. Reconocerlo como yo soy es entrar en una dinámica de confianza absoluta. Saber que nunca estamos solos, que su amor nos precede, nos acompaña y nos espera. Esta certeza no elimina las dificultades, pero las transforma desde dentro. La vida ya no es un enigma oscuro, sino un camino hacia la plenitud. Además, este pasaje nos invita a revisar nuestra manera de anunciar a Cristo. Muchas veces el mensaje del Evangelio se presenta como una moral, como una costumbre, como una tradición. Pero Jesús no vino a traer simplemente normas éticas. Vino a revelarse como vida, como verdad, como camino. Anunciar a Cristo es anunciar al yo soy, al viviente, al Dios con nosotros. Por eso, la evangelización no puede ser solo instrucción. Debe ser testimonio, experiencia, encuentro. Solo quien ha sido transformado por la presencia viva de Jesús puede transmitirlo a otros. No basta hablar de Jesús. Hay que hablar desde Él, con Él, en Él. El mundo de hoy, tan sediento de sentido y de autenticidad, no necesita discursos brillantes, sino testigos ardientes. Testigos que puedan decir, con su vida: he encontrado al que es, y en él he hallado mi ser. Finalmente, esta escena del Evangelio nos llama a la contemplación. Ante el misterio del yo soy, no basta con analizar, discutir, argumentar. Hay que adorar. La adoración es la respuesta más verdadera del alma ante la revelación del Dios vivo. Arrodillarse ante Jesús en el silencio de la oración es reconocer que Él es el Señor, que en el todo subsiste, que por el todo fue hecho y que para Él existimos. En un mundo que corre, que grita, que produce sin cesar. La adoración es un acto revolucionario. Es declarar, con todo el ser, que Dios es Dios. Y que nosotros somos sus hijos, necesitados de su amor. Adorar es amar, confiar, rendirse, descansar. Es volver al origen. Y en esa adoración humilde y sincera, se enciende la fe, se renueva la esperanza, y se ensancha el corazón para amar como Jesús ama. Cuando Jesús afirma que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás, no está hablando solamente de la muerte física, esa que a todos nos alcanza algún día, sino de una muerte más radical. La muerte espiritual, la separación eterna de Dios, que es la fuente misma del ser y de la vida. Esta promesa de Jesús es absoluta, directa, sin ambigüedades. Quien vive en comunión con Él, quien acoge su palabra y deja que ella transforme su vida, participa desde ya de la vida eterna. Esto no es una esperanza pospuesta para un futuro incierto, sino una realidad que comienza en el ahora. En lo cotidiano, en lo escondido del alma que escucha, cree y ama. La vida eterna no es solo duración sin fin. Es calidad de vida, es comunión con aquel que no muere. Por eso, quien permanece en la palabra de Cristo ya está, de alguna manera, más allá de la muerte. Más allá del miedo, más allá de la oscuridad del pecado. La muerte pierde su aguijón porque ha sido vencida desde dentro por la presencia del viviente. En este pasaje, los judíos no comprenden estas palabras y las interpretan desde una lógica puramente terrenal. Ven que Abraham murió, que los profetas murieron. Y por tanto consideran una blasfemia que Jesús diga que quien guarda su palabra no morirá jamás. Pero aquí se revela nuevamente la distancia abismal entre la lógica divina y la lógica humana. Los grandes patriarcas, como Abraham y Moisés,
Vieron y anunciaron a Jesús en figura, en promesa. Vivieron por la fe en el que había de venir. Y aunque murieron según la carne, vivieron para Dios porque acogieron la promesa con un corazón humilde. Ahora, en cambio, Jesús, que es el cumplimiento de todas esas promesas, está delante de sus oyentes, hablándoles con claridad, y sin embargo no lo reconocen. Aquí se cumple la palabra del prólogo de Juan: vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Es el drama del rechazo de la luz, de la incapacidad de ver más allá de los signos, de abrirse al misterio. En lo más profundo de este encuentro tenso entre Jesús y sus interlocutores, aparece el corazón de la fe cristiana. La identidad de Cristo como Dios verdadero, como Hijo eterno del Padre, como presencia viva de lo eterno en el tiempo. Esta afirmación de Jesús no puede dejar indiferente a nadie. O es verdad, y entonces merece nuestra adoración total. O es una locura, y entonces no merece ser escuchado. No hay término medio. La fe cristiana, por tanto, se juega toda en esta confesión. Jesús es el Hijo de Dios, el Yo Soy, anterior a Abraham, la palabra hecha carne. No se trata de una figura simbólica o de un maestro sabio entre otros, sino del Dios encarnado, que se nos da para salvarnos. Aceptar esto cambia todo. Nuestra manera de ver el mundo, de vivir, de relacionarnos, de sufrir, de esperar. Esta fe no es simplemente una idea a sostener, sino una persona a seguir, a amar, a vivir. El conflicto que se genera en este diálogo es también el reflejo de una batalla espiritual que se libra en el interior de cada uno de nosotros, ante la revelación de Cristo como Dios. Surge la resistencia del orgullo, de la autosuficiencia, del miedo. Reconocer a Jesús como el Yo Soy implica admitir que no somos dueños de nuestra vida, que necesitamos ser salvados, que no podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas la plenitud para la que fuimos creados. Esta humillación de la razón, este acto de fe, es profundamente liberador, pero también profundamente exigente. Nos obliga a soltar nuestras seguridades, nuestras ideas preconcebidas, nuestras pretensiones de autosuficiencia. Nos invita a abrir el corazón, a vaciarnos de nosotros mismos para dejar que Cristo viva en nosotros. Esta transformación no es fácil, pero es la única que puede llevarnos a la verdadera libertad. La promesa de Jesús: no verá la muerte jamás, debe resonar con fuerza en un mundo marcado por el miedo, por la desesperanza, por la angustia ante el sufrimiento y la pérdida. Esta promesa no niega la realidad del dolor, pero la redime desde dentro. Nos asegura que, en Cristo, incluso lo más oscuro puede ser habitado por la luz. Que incluso lo más final puede ser atravesado por la esperanza. Esta certeza transforma radicalmente nuestra manera de vivir. Ya no estamos determinados por el miedo a la muerte, sino llamados a vivir en la alegría de los hijos de Dios, sabiendo que nuestra vida tiene un destino eterno, que no termina en la tumba, sino que se abre a una plenitud que ahora solo intuimos. Esta esperanza es la que ha sostenido a los mártires, a los santos, a tantos creyentes anónimos que, a pesar del dolor y de las pruebas, han vivido con una paz inexplicable, con una fe firme, con un amor ardiente. En este diálogo, Jesús no está buscando confrontar por confrontar. Él revela su identidad para salvar, para atraer, para invitar. Pero también respeta la libertad de quienes lo escuchan. No fuerza, no manipula, no impone. Simplemente se revela con claridad. Esta pedagogía divina es profundamente respetuosa y, al mismo tiempo, profundamente incisiva.
Nos llama a una decisión, pero no nos obliga. Nos muestra el camino, pero no nos empuja. Nos ofrece la verdad, pero deja que la acojamos. Esta libertad es un don precioso, pero también una gran responsabilidad. Cada uno debe responder a la pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Un maestro admirable. Un personaje lejano. O el yo soy, mi Señor, mi Dios, mi todo. La respuesta a esta pregunta no se da solo con palabras, sino con la vida entera, con cada elección, con cada acto de amor, con cada gesto de fe. Al final del pasaje, cuando Jesús pronuncia el antes que Abraham fuera, yo soy, se produce una ruptura definitiva con quienes lo escuchaban. Esta frase es el punto de no retorno. Ya no hay lugar para interpretaciones simbólicas. Jesús se presenta como Dios mismo y esto no puede ser tolerado por quienes no están dispuestos a aceptar esa revelación. Por eso, toman piedras. Quieren silenciar la voz que incomoda, la luz que revela, la verdad que interpela. Esta escena se repite en la historia, una y otra vez. La palabra de Dios es perseguida, el Evangelio es ridiculizado, la fe es marginalizada. Pero también, una y otra vez, la luz vence, la vida resucita, la gracia triunfa. Jesús no se defiende con violencia. No responde al odio con odio. Simplemente se oculta, pasa entre ellos, continúa su camino. Porque la verdad no necesita imponerse con fuerza. Su fuerza es la mansedumbre, su poder es el amor. Este pasaje nos invita a vivir con una conciencia clara de la presencia eterna de Dios en nuestra historia concreta. Jesús, el yo soy. No es un personaje del pasado, ni una figura lejana. Él está aquí, ahora. En medio de nuestras luchas, de nuestras dudas, de nuestras esperanzas. Él camina con nosotros, habla en nuestro corazón, nos llama por nuestro nombre. Este yo soy no es una doctrina abstracta, es una presencia real. Y cuando lo reconocemos, todo cambia. La oración se convierte en encuentro. El silencio se llena de sentido. La vida, incluso con sus cruces, se transforma en camino hacia la gloria. Vivir en esta presencia es aprender a ver con los ojos de la fe. A escuchar con el oído del corazón, a amar con el amor de Cristo. Este encuentro con el yo soy también nos lleva a una profunda humildad. Porque comprender que Dios se ha hecho uno de nosotros. Que ha compartido nuestra carne, nuestro dolor, nuestra historia. Nos revela la grandeza de su amor y la pequeñez de nuestro orgullo. Solo desde la humildad podemos acoger esta revelación. Solo desde la sencillez podemos comprender lo incomprensible. Por eso, la fe no es para los sabios según el mundo, sino para los pequeños, los que tienen corazón de niño. Los que saben recibir sin exigir, los que se dejan amar sin condiciones. Esta humildad no es debilidad, es fuerza. Es la base de toda santidad, de toda fecundidad, de toda libertad. Finalmente, este texto es una invitación a adentrarnos en el misterio de Dios con asombro. Con reverencia, con amor. No todo puede ser explicado. No todo debe ser comprendido racionalmente. Hay realidades que solo se entienden arrodillados, en silencio, en adoración. El yo soy nos supera, pero también nos habita. Nos asombra, pero también nos transforma. En este misterio está la fuente de toda vida, la raíz de toda esperanza, el fundamento de toda verdad. Vivir en él, permanecer en su palabra, amar como él ama, esa es la vocación del cristiano. Y esa es la promesa, el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás.
Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.